Hermano Carlos Batz, no quiero que me dé explicaciones. Lo que quiero es que me diga de qué cosa hablan los 3 capítulos que hemos estudiado. Sí, hermano, el momento en que estuvo el Señor Jesucristo en unas bodas en Caná, el momento en que se habla acerca del novio, del gozo del novio. Eso es lo que recuerdo, hermano, del gozo del novio y la explicación que usted da y las bodas de Caná. Nicodemo también, ya se platicó en el capítulo 3. Rixi, ¿qué más recuerda? Algo que recuerdo de testimonio que da Juan el Bautista. Ayúdenos, por favor, hermano Julio. Sí, hermano. Lo que yo recuerdo es que hablamos sobre la carne, el testimonio de Juan. Bueno, ya dijo la boda de Caná del hermano Carlos. Y después algo sobre la purificación también. Eso es lo que yo recuerdo, hermano. Hermano, sobre el tema de la purificación del templo, ¿cuál cree usted que era el mensaje principal del Señor Jesús? ¿Y cuál era el propósito de Juan al relatar ese acontecimiento, ese breve relato? Bueno, hermanos, según lo que estamos viendo, ¿verdad? Con respecto al comienzo, ¿verdad? De la nueva creación, ¿verdad? Espiritual. Nueva economía, que es un nuevo sistema religioso, una nueva manera de sentirnos en la adoración correcta al Señor, nueva economía. Sí, en esa nueva economía, lo que estuvimos analizando ahí en esa parte es el carácter, ¿verdad? De nuestro Señor. Cómo, digamos, él quería darse a conocer, o más bien, cómo el evangelista lo quiere dar a conocer como una persona de carácter, que podemos decir, pujante, fuerte, digamos, que no viene con paños tibios, como decimos nosotros, sino que viene a sentar las cosas como son. ¿Usted cree que lo que estaba haciendo el Señor Jesús era corrigiendo la manera en que se tenía que haber adorado para comenzar a hacerlo de la manera que él insinuó? ¿O cree que era otro el mensaje? Bueno, en parte sí estaba corrigiendo, pero como viene poniendo una nueva economía, o sea, como estamos haciendo un cambio, entonces viene poniendo por sentado, digamos, cómo es que quiere Dios que le adoremos, digamos, qué es lo que Él quiere en, en su templo, que seríamos nosotros, ¿verdad? Cada uno. Interesante eso último, hermano Leonicio, porque ahora vamos a ver Lamberto, hermano Lamberto. Está de acuerdo con lo último que dijo el hermano Leonicio, que el nuevo templo sería la iglesia. Es eclesiología lo que aborda ahí. Sí, hermano, también estoy de acuerdo en ese asunto. ¿Qué era? ¿Eclesiología o cristología? Cristología. Pero no fue una monedita al aire, ¿verdad, Yara? No. Entonces explíqueme ahí. Esa situación nos da a entender que Cristo quiere que las personas que estaban ahí entendieran de que no necesariamente era el templo físico, sino que era Él como la iglesia que se estaba estableciendo y una nueva manera de adoración, Okay. de la manera correcta que Dios quiere que se hiciera. Bueno, algo así les estaba diciendo y no vamos a entrar en polémica. Ustedes tienen derecho a opinar diferente, pero cuando él dice destruyan este templo y lo levanto en 3 días, pregunta, ¿se refiere a la iglesia? 3 días para que resucitara la iglesia o su cuerpo restaurado, el inicio de la nueva creación espiritual en la que él había sido comisionado por el Padre dentro del plan que trazaron. Vemos la importancia y ahora la otra parte que yo creo que se le olvidó, hermano Dionisio, no la comentamos o no la comentó, es cuál era el propósito de Juan, el escritor del Evangelio de Juan,
porque algunos no creen que no es Juan, ¿verdad? Por eso pareciera redundancia, pero no es redundancia. Escritor del Evangelio según Juan, tenía como propósito desde los primeros capítulos crear las bases para mandar el mensaje esencial. Aquí no estamos con cositas como abordan las epístolas. Ay, que si un hermano se desanimó, entonces escriben a los hebreos no dejando de congregarnos. Cositas que son para niños, para malcriados, para cristianos que no han sido bien instruidos. No, aquí no se están viendo cositas. No, señores. Aquí no se están viendo cositas. Comienza de la manera más espesa que pudo hacerlo el escritor del Evangelio según Juan. De la manera más espesa posible. Y todos los temas en cada capítulo son tan trascendentales que me duele mucho que me estén diciendo que no han leído lo suficiente como para comentar o como para hacer preguntas. Sé que han leído, pero no quiero que lo sigan haciendo como cuando estamos en la escuelita dominical. No quiero que lo sigan haciendo como nos hemos acostumbrado cuando escuchamos un devocional en nuestros hogares. Vamos a dar gracias a Dios, hagamos un culto de hogar, todos cantando y todos un mensajito ahí. Porque Juan lo que hizo fue, con estos temas trascendentales, impactar a todos los eruditos, a todos los involucrados en el estudio teológico, bíblico. Hizo cosas que no hicieron los sinópticos. ¿Cómo arrancó? ¿Quieren ustedes saber de quién les voy a hablar? No crean que les voy a hablar del mero Mesías o del hijo de David, el descendiente de David, del el redentor que nos va a levantar en armas, el que va a armar una revolución para que derroquemos al imperio romano. No, desde el primer versículo. ¿Saben de quién les voy a hablar? Dios encarnándose para empezar una creación espiritual, una segunda creación, porque ya había participado en la primera. Por él fueron hechas todas las cosas, y sin él nada de lo que ha sido creado fue hecho. Y ese mismo creador, esa palabra, el Logos, es el que está ahora trabajando con una creación espiritual. Es la nueva creación. ¿Y saben qué? Él nos viene a demostrar que esas cosas a las que estamos acostumbrados pasan a un lado. Viene lo importante. Y así es como en el capítulo 4 vamos a ver que él está hablando con la mujer samaritana y le está diciendo, ya sabías o tenés una idea de que ni en el templo de Jerusalén, ni en Jericín, ni en el lugar donde los samaritanos pues tenían el hábito de adorar, en ninguna de esas dos maneras, esto ya no tiene sentido. Esto va a llegar a su culminación. Y no solamente habla de esas cosas. Cuando escoge los primeros discípulos, la manera en que lo hace, el milagro, el agua convertida en vino, el agua vida que ofrece ahora en el capítulo 4 a la mujer samaritana, el contraste de el agua que salía del pozo de Jacob con el agua que llevaría a vida eterna a todo el que tomara de ella, ofrecida por el Redentor, por el Mesías, por Dios hecho hombre. La purificación del templo, necesaria, porque no es al gusto, al estilo de una persona. El nuevo nacimiento, quieren participar en la nueva creación espiritual, tienen que nacer de nuevo. ¿Cómo van a nacer? No digan bautismo. No digan bautismo porque a veces me parece que están diciendo lo que escucharon en otra persona. Digan el nacimiento del agua y del espíritu. Nacimiento del agua y del espíritu, porque bautismo hay muchos. Ese que le rocían en la frente a los niños, ese que lo hacen para poder tener privilegios en una congregación, eso que hacen en nombre de los muertos, a todos esos le llaman bautismo, pero el nacimiento de agua y del espíritu solamente es uno.
En los primeros capítulos, Juan arrasa con los temas más importantes en el cristianismo. La esencia del evangelio, el verdadero evangelio. No los comentarios que hicieron algunos discípulos o incluso apóstoles, sino la esencia pura del evangelio. Y desde los primeros capítulos estamos viendo que el Señor ofreciéndole un nacimiento nuevo a un Nicodemo, imagínense, a un líder fariseo, a un gobernante de los judíos. No, si esos eran bárbaros, esos eran hipócritas, esos eran malos, pero se lo está anunciando y presentando el Señor a esa persona. Y no solamente a esa persona, a samaritanos. ¿Qué está pasando con el Señor? ¿Cómo que este es el Mesías? Ofreciendo la salvación a los samaritanos. Y no es que los samaritanos están mezclados con los gentiles y ya no son la raza pura de los judíos. Parecido a lo que está haciendo allá Felipe, ¿verdad? En Hechos, cuando llega a predicar el evangelio a Samaria, donde sale Simón el mago, donde tuvieron que llegar Pedro y Juan a imponer las manos para que recibieran el Espíritu Santo, o los poderes sobrenaturales del Espíritu Santo, quise decir. ¿Qué vemos en el capítulo 4? A ver, vemos algunas cositas. Una de ellas es el contraste del agua del pozo de Jacob con el agua viva dada por el Señor Jesús. El agua del Señor es vida y es salvación. ¿Qué otra cosa vemos? Así como la purificación del templo contrasta el templo antiguo, porque eso es lo que hace, ¿verdad? Cuando vimos lo de la purificación del templo, contrasta el templo antiguo con el nuevo templo. ¿Cuál es el nuevo templo? El cuerpo del Señor Jesucristo. Lo dice él mismo. No es opinión. Si ustedes estaban pensando en la iglesia, tal vez no recuerdan lo que mencionamos en esa clase. Consecuencia de estar solamente escuchando. A veces uno se aburre de estar escuchando por muy interesante que pueda parecer algo, o se le olvida. Si no lo comenta, si no participa. Y ahí ya queda demostrado. No hablamos que era la iglesia en ese contexto, el templo nuevo de la creación nueva de la que estaba hablando el Señor. Entonces, así como lo que estamos viendo en el capítulo 4 también es que así como la purificación del templo contrasta el antiguo con el cuerpo del Señor Jesucristo, también hay un contraste en el antiguo orden de adoración y el de la nueva era que inicia gracias a la muerte y resurrección del Señor Jesús. Entonces, la adoración de Jerusalén y Gerizim se declara que va a ser sustituida por el culto de la nueva era. ¿Y quién introduce la nueva era? Ni más ni menos que el mero Señor Jesucristo y el Santo Espíritu. Usted en el Evangelio, sea Mateo, Marcos, Lucas y Juan, es Evangelio, sea en Hechos, ¿quiénes son los personajes? El Señor Jesús actuando, la palabra encarnada actuando, y el Espíritu Santo haciéndole trabajar de esa manera espectacular, sobrenatural, divina, prodigiosa. Entonces, esa nueva era establecida por el Señor Jesús o introducida por el Señor Jesús y por el Santo Espíritu. Por eso les digo, ustedes lean más de una vez, lea la cantidad de veces que sea necesario para que encuentre el sentido de por qué cada enseñanza y por qué Juan los está poniendo en ese orden. Y estoy haciendo repeticiones porque quisiera que se llenaran de ese entusiasmo de ver lo descomunal que es el contenido de este evangelio. No hay una palabra que no sea excesivamente valiosa. No sé qué otra palabra usar. Estoy usando trascendental, pero ya se me va a ocurrir un sinónimo para no desgastarla. Pero es algo mágico, es algo maravilloso. Se está viendo un orden, un motivo
un propósito para poder explicar el evangelista a los cristianos de esa época y que no les quedara la menor duda de cómo estaba el Señor Jesús trabajando con el Espíritu Santo y de que ellos, igual que el Padre, son Dios mismo. Ahí están los tres. Y el Señor Jesús no deja de mencionar al Padre. Y él mismo sabe que el Espíritu Santo, la ayuda que él recibió del Espíritu Santo, porque recibió al Espíritu Santo cuando fue bautizado por Juan, es el mismo Espíritu Santo que va a ayudar para que esta nueva creación pueda avanzar, pueda llegar hasta 21 siglos después de esos acontecimientos y todavía mantener al reino espiritual en condiciones diferentes, en situaciones diferentes, pero como el propósito ha sido desde el inicio, glorificar a Dios, alimentarnos de Él. Así que, hermanos, si pudiéramos sacar una lección aplicable, casi no lo he hecho en los capítulos anteriores porque cuando hablo de asuntos a otro nivel en el sentido espiritual, de la esencia pura del evangelio, a veces yo siento que lo puedo, me da miedo usar estas palabras, por eso a veces tartamudeo, como subvalorar. A ver, les voy a dar un ejemplo. Con ejemplos es que explico un poco mejor, aunque después no los recuerden. Estoy diciendo o estoy comentando lo que encuentro en el capítulo, una de las cosas que encuentro en el capítulo 4. Y le estoy dando más énfasis que a la primera porque me interesa mucho. Es un nuevo orden, es una nueva economía. Y hay que establecer las diferencias. Hay gente que no ve diferencias entre el antiguo y el nuevo orden. Por ejemplo, dice aquí que en el capítulo 4 hay una nueva adoración. Ya no necesitaríamos ni el templo de Jerusalén ni a Jericín. Entre esos cambios, ¿les parece a ustedes justo? ¿Les parece correcto que algunos líderes modernos desarrollen esto que se le llama culto? Así lo conocemos. Otros le conocen como misa, otros le pueden dar un nombre diferente. ¿A ustedes les parece correcto que se haga a la manera de un hombre en la congregación? Voy a decirlo con otro ejemplo. He estado en 19 congregaciones. Qué vago, ¿verdad? Patita de perro, no para en un solo lugar el hermano. Y a ver cuántas me faltan. En 19 congregaciones. En casi todas es una regla que la prédica y la clase, 50 minutos más 40 minutos, suman 90 minutos de comentarios. 90 minutos de comentarios. Y entre esos 90 minutos hay algunos cuantos textos bíblicos. En cantos, en la clase dominical, solamente uno y cortito. Tiene que ser un corito porque ese sirve como timbre para llamar a la gente a la clase. Supongamos que 3 minutos. Y como siempre, o casi siempre, el maestro de la clase dominical se extiende porque dice, hay mucho, yo podría pasar meses enteros hablándoles del tema. Entonces ya no da tiempo de otro corito al final de la clase. Veo algunas sonrisitas como que no soy el único que lo nota. Y a la hora del culto, que es inmediatamente después de la clase, en algunos casos hay 5 minutos de descanso, 2 cantos. Aquí sí echémosla toda. Aquí ya no vamos a escoger un corito, pero solamente 2 cantos. 2 minutos el primero, el primer himno, y 2 minutos el otro, son 4 minutos. Y al final,
Solo da tiempo de cantar mientras se está tomando la cena o mientras se está ofrendando porque hay que aprovechar ese momento. Ya después no hay tiempo. ¿Por qué? Porque se volvió a pasar. El hermano trajo palabras no trajo palabras de Dios. Se puso a hacer montones de comentarios como los que estoy haciendo yo. Y por eso los regaño cuando no leen el evangelio. Les toca leerlo en la casa porque aquí lo que vienen a escuchar son comentarios. Si en algo mis comentarios coinciden con lo que dice la escritura, entonces hay palabra de Dios que la estoy tomando de la escritura. Ahora pregunto, por eso les dije que tenía que dar un ejemplo para hacerlos reflexionar en el cambio que está anunciando el Señor Jesús. ¿A ese cambio se refería el Señor Jesús? Ya dejen la idea de que solo en Jerusalén. No, no es solo en Jerusalén. O que en Jericín. No. Eso lo cambiamos por 90 minutos de comentario de un hombre que no es inspirado. 90 minutos. 5 minutos de participación colectiva en cantos, en adoración, en alabanzas. 90 minutos de comentarios, 5 minutos de cantos, de alabanza. Pregunto si es eso lo que tenía el Señor en mente. ¿Y cómo hacemos, hermanos, si no somos nosotros los que lo decidimos? Algún día tendrá que ser diferente. No estoy condenando de que Dios no reciba la adoración de tanta gente que llega a pesar de esos abusos que tenemos algunos líderes. Estoy diciendo, es justo que yo llego a un lugar y quiero adorar, no solo cantar, pero quiero cantar y me limiten a 5 minutos. Bueno, dice alguien, pues quédese cantando en su casa. No, no se puede quedar en su casa, porque está el momento de la Santa Comunión, que eso no se puede hacer independiente, no puede hacerlo una persona sola. Y el Señor quiere que el cuerpo de Cristo se relacione, que fraternicemos, etc. Pero pregunto, ¿es justo que el Señor haya cambiado el orden para establecer algo como lo que acabo de mencionar? No parece pesado, no parece feo, parece maravilloso. ¿Saben por qué? Muchos han enseñado que a la iglesia se llega a escuchar la palabra de Dios. Y no es solamente a escuchar la palabra de Dios. ¿Y usted a qué vino, hermano? Ay, hermano, yo vine a escuchar la palabra de Dios. Esos son engaños, esas son mentiras. No es a escuchar. Algunos idolatran a la escritura, idolatran a la Biblia. Caemos en ciertos extremos. Muchos idolatramos y nos obligan a idolatrarlo, a esos que no aflojan el púlpito, no aflojan el púlpito. O cuando, por ejemplo, se ha demostrado, ellos lo han demostrado, que los anuncios son parte del culto de adoración. Cositas como esa. Pregunto, ¿no deberíamos hacer un trabajo muchísimo más exhaustivo para encontrar un equilibrio de nuestras actividades en la adoración colectiva, en el culto de adoración? Cuando hay niños interrumpiendo, ya voy a aflojar un poquito a los líderes. Lo que pasa es que ustedes pretendo que algunos son líderes y algunos otros lo serán. O que llega la mamá y se pone a platicar como que está en el mercado. El papá platicando con él, jugando con el niño sentados en la banca. El niño pegando gritos y no hay quien le llame la atención porque la mamá ni quiera Dios que tocarle la lengua a esa hermana, ni quiera Dios, hermano. A eso se refería el Señor Jesús. A llegar todos los días de culto, media hora tarde. Si usted escucha a muchos de los que tengo en mente que acostumbran llegar tarde, yo le caigo mal porque solo el hecho de mencionarlo ya me convierte en alguien ridículo. Ah, no, a un culto, al nuevo orden espiritual, con todo el esfuerzo del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, de los evangelistas, de los apóstoles que trabajaron, con todo el esfuerzo para llegar a la conclusión que
prefiero llegar a la hora de la cena, hermano, porque, ay, esas prédicas tan largas. Entonces, llego media hora tarde, llego 40 minutos tarde. Y es todas las veces que yo llego a congregarme, llego tarde. ¿Por qué? Ay, mire, es que hay una gente tan hipócrita que yo prefiero llegar a lo que voy y no andar saludando a nadie porque viera los chismes como se. Puedo pasar horas, pero no voy a hacer lo que hacen los predicadores, algunos que conozco, ¿verdad? Hermano, este tema es como para abordarlo en 6 meses, entonces miren, por eso no me da. No. Entonces, desde el más grandote en una congregación hasta el más chiquito, hasta el más recién llegado, todos tenemos problemitas porque no estamos valorando ese nuevo orden, ni siquiera desde esa adoración colectiva. Y si ya lo pasamos a lo personal, a lo del trabajo que tenemos que realizar, y nadie nos corrige, deberíamos concentrarnos un poquito más en el mensaje del evangelio para que él mismo nos corrija, porque nuestras congregaciones no nos corrigen. Hacemos lo que vimos hacer a otros. Y el orden del que está hablando el Señor Jesús, el nuevo orden, la nueva economía de la que está hablando el Señor Jesús, relatada por el evangelista en el libro que estamos analizando, comentando, ¿dónde lo comenzamos a ver si no leemos el libro? Si no lo leemos a profundidad y con detalle. Hay una película hay más de una película, y hay más de un grupo musical que critica y le lanza duro a la iglesia más conocida, más reconocida, ya le doy la palabra ya, y manda mensajes como este. Por ejemplo, la película de El Código Da Vinci, Código Da Vinci, que al final lo que concluye la película es que la iglesia, hablando de la iglesia católica según la película, que la iglesia no quería que se diera a conocer uno de los escritos del texto sagrado. ¿Cuál era? La iglesia se lleva en el corazón. Entonces decían ahí, haciendo un gran drama, un gran escándalo, y decían los que representaban a la iglesia en esa película, que era algo ultra secreto, no se podía dar a conocer ese texto sagrado, porque la iglesia ya iba a dejar de reunirse como congregación. Bueno, hermano, de tantos ejemplos que dio, creo que el nuevo orden no se trata de todo eso que, De ¿cómo la le adoración explicaría? de la adoración colectiva. Bueno, de hecho sí, tiene que ver bastante con la adoración. Creo que el orden que Jesús habla es de la manera de adorar, pero también del comportamiento que debe de tener uno como persona, incluyendo eso que decía usted, que hay hermanos que se quejan, que el líder se basa más en comentarios, limita el tiempo. Entonces son pequeños detalles que nosotros que estamos de frente del líder lo vemos, pero no tenemos el valor como de porque es el líder, es el hermano tal, nos va a silenciar por hacerle ver esto. Entonces, creo que a veces el ser humano hace las cosas como le place y el limitarnos en prédicas, en la manera de adorar, incluso para la Santa Cena, los anuncios, como decía usted, también lo incluyen en la forma de adorar, hacerlo todo rápido, 3 cantos. Entonces, creo que son detalles que de gran importancia porque creo que lo que más desea de nosotros el Señor Jesucristo es que le adoremos en espíritu y en verdad, pero que también seamos personas, bueno, cristianos, que corrijamos nuestro actuar y ayudemos a otros a que las cosas se hagan bien. Yo supongo que ustedes están aquí porque quieren servir mejor, con mejores herramientas. Y que si tenemos la oportunidad de desarrollar alguna actividad, por ejemplo, dice Carlos Batz, yo voy a desarrollar un grupo de crecimiento, se le dice popularmente. Yo le llamo culto, sea en la casa, sea en el edificio que alquilamos. Culto es culto, ¿verdad?
Y culto es una palabra que se ha popularizado antes de la de grupo de crecimiento. Que tal vez Carlos, si va a buscar un grupo de crecimiento en su barrio, no sé si es el ministro en su congregación, que ya vaya teniendo en mente elementos que casi no se mencionan a nivel congregacional. Deberíamos tener asambleas para escuchar a la congregación, los líderes. ¿Verdad que siempre cuando le llamamos asamblea es para que la iglesia siga escuchándonos? ¿Y cuál es ese de cara al pueblo? Esa asamblea en donde nosotros, los líderes, vamos a escuchar comentarios sin contradecirle, sin silenciar, sin callar. Hermana, hermano, usted es mujer, ¿qué es lo que hace hablando tanto? Eso es lo que yo he escuchado. Hermana, usted es mujer, usted tiene derecho a preguntar, pero no a enseñarnos. Usted no tiene derecho a hacer comentarios. ¿Cuándo? Y si no se hace en una asamblea, háganlo en su casa. Hermano Carlos, que le pregunte a las personas, a la familia, cuando van a visitar un hogar. Hermano, eh, quiero escuchar sugerencias. ¿Qué le gustaría a usted que hiciéramos en la congregación? Bueno, algunos le van a decir una kermés, una piñata, celebrar los cumpleaños cada semana, pero entre otros puede salir el buen comentario. Hermano, viera que siempre si ustedes no platican con los miembros de la congregación, ustedes nunca lo van a saber. Y le van a decir muchísimas personas esta frase. Es lo que la mayoría me ha dicho. Hermano, yo quisiera que cantáramos más. Salgo con una cabanga, hermano. 2 cantos y apurado. Y el hermano que estaba dirigiendo los cantos ni se lo sabe. Preparándome bueno, algunos creen que cristianismo, estuvo muy bien lo que comentó Yara. Algunos creen que cristianismo es prepararnos toda la semana para el domingo, pero bueno, es lo que dicen. Toda la semana preparándonos para ir a adorar a mi Señor y ponen al hermanito que ni siquiera se sabe los cantos. Y Carlos va a hacer un grupo donde se reúnen 3, 4 familias, que por lo menos hayan más cantos y que por lo menos el que los va a dirigir se prepare. Hay que se metan a YouTube, que se metan a las aplicaciones que existen donde se puede repetir y repetir hasta que se lo aprenda, donde no necesita, si es palabra de Dios, no necesita llevarse 60, 90 minutos en un mensaje. No es eso lo que más se disfruta, hermano. No es eso lo que más debe disfrutar un miembro de la iglesia. Estar escuchando comentarios, no es eso. Los comentarios, como los que estoy haciendo en estas clases, en estos viernes de este periodo de enseñanza, yo estoy con el supuesto de que ustedes han leído los versículos de la Biblia. Entonces, si ustedes leyeron y comienzan a relacionar lo que está escrito en estos capítulos con lo que yo les voy comentando, entonces podemos sacar algunas lecciones de la Biblia. Y mis comentarios solamente servirían para guiarlos y tal vez pues por un poquito más de tiempo en el cristianismo o por un poquito más de tiempo que tuve leyendo la Biblia, tal vez ustedes por sus trabajos, sus estudios, la han leído un poquito menos de tiempo que yo. Yo paso de vago y le dedico más tiempo, ustedes trabajan. Entonces, así se debería de ver. Hablando yo como líder, ¿verdad? Como predicador a tiempo completo de una congregación. Y no, no, hermano, es que toda la vida, desde que soy chiquito, yo llego a la iglesia y toda la vida han sido 90 minutos de mensaje y 2 cantos apurados. Y toda la vida yo he visto que ponen a cualquiera a dirigir cantos. Entonces voy a seguir haciendo lo mismo, como las loras o como los monos, repitiendo lo que se ve en otro o recibiendo la enseñanza del Señor Jesús, que quiere establecer un nuevo orden. Y si Él quiso establecer un nuevo orden, ¿qué queremos nosotros? Repetir errores de nuestros predecesores. No es para condenarlos ni mandarlos al infierno. Los pobrecitos, muchos de los que les estoy hablando, los pobrecitos, eso lo aprendieron de sus anteriores. Y como los más viejitos, cuando ellos llegaron a la iglesia, los más viejitos hacían así, entonces el pobre hermanito pues dice, bueno, si así lo hacían los que me enseñaron a mí, así lo sigo haciendo yo. Y entonces, ¿para qué son las escuelas?
¿para qué usted va a estudiar licenciatura en teología cuando salga de esta escuelita? Esta escuelita solo es para hacerlo reflexionar. Y usted dice, voy a estudiar en línea, hay licenciatura en teología. No, licenciatura en Ministerio y Biblia es lo que ofrece IBIT, el Instituto de Texas. Claro, ahí tiene que estar todo el día así conectado. Pero se ofrecen. Entonces, ¿para qué son las escuelas? Muchos de los que se han retirado me han dicho, y poquito a poco voy sacándole los pañales a los que se han retirado de esta escuela. Hermano, pero es que usted enseña cosas que no me las enseñan en la iglesia. En serio, le digo. Usted entró a esta escuela para seguir escuchando lo mismo que ya ha escuchado. Bueno, lástima, le digo. Voy a entrar a una escuela para que me digan lo que ya he escuchado. O para escuchar cosas nuevas y valorarlas. En orden, hermano Lamberto levantó primero y después hermano Leonis. Sí, hermano, sobre lo que hizo el Señor de cambiar todo el panorama. Y yo también me hice esa pregunta y se la hice a los ancianos y evangelistas de la Iglesia del Señor allá en Guatemala, que por qué limitábamos el tiempo nosotros del Señor. Que yo sentía como que el tiempo que nosotros estábamos usando para alabar al Señor era muy poco, como que limitábamos el deseo o las personas que deseaban fortalecer su fe, en vez de fortalecerla, sentía que se iban más débiles, porque a veces no terminaban ni la disertación que estaban dando. Y hasta el sol de hoy, yo siempre me pregunto, ¿qué derecho tenemos nosotros de limitar el tiempo de Dios? ¿Qué derecho tenemos nosotros de callar cuando hablamos de la palabra de Dios? Cuando realmente tenemos derecho de trabajar 8 horas, pero no podemos esforzar otras 8 horas para trabajar para el Señor. Tenemos también un tiempo de descanso que lo aprovechamos al máximo y procuramos jugar un papel del soberano cuando no cumplimos el propósito, ¿verdad? En nuestras vidas y en las vidas del oyente. Porque yo me quedé muchas veces en el aire cuando escuchaba esas cuestiones y me decía preguntas y nunca me las contestaron. Bueno, hasta el sol de hoy nunca me las van a contestar porque han limitado ese tiempo. Nada más. Gracias, hermano. Espero que no me esté incluyendo a mí entre los que les hace preguntas y no le contestan, ¿verdad? No, hermano, usted me ataca directo. Bonito está eso. Estoy bromeando. Dejemos al hermano Leonis. Ya se va a acabar el tiempo. Quería preguntarle algo sobre unos versículos ahí más adelante, creo que es el 35, 36. ¿Ok? Es con respecto al momento de recoger, ¿verdad? La cosecha. Es que, digamos, Jesús, nuestro Señor, le dice yo entiendo, ¿verdad? La conversación que tiene en ese momento con sus discípulos, como que ellos están distraídos, pero no sé si esto tiene que ver con la época exactamente en la que él está. Digamos que ese es el preciso momento, ¿verdad? De empezar, si se refiere a eso. O qué es lo que él está, o solamente está diciendo que ellos están muy distraídos. ¿Se acuerdan que en esos primeros versículos se menciona que el Señor bautizaba y hacía más discípulos? Y en capítulo anterior creo que también se mencionó. Y explica el capítulo 4 no era exactamente el Señor el que bautizaba, sino sus discípulos. Están trabajando en la nueva economía. Sea que bautizara el Señor o no bautizara, a propósito que yo creo comentamos de que ese bautismo no puedo saber y nunca alguien me lo podrá demostrar si era el mismo de Juan el Bautista, pero el contexto me está diciendo que si es una nueva era, si es una nueva creación, si es una nueva economía, yo creo que el bautismo era para convertirlos en discípulos de él. Que todavía no se había dado en la gran comisión de Mateo 28, 19 al 20, pero ya estaba trabajando el Señor. Si el Señor ya estaba trabajando,
lo que le está diciendo a los discípulos es, estoy con esta mujer samaritana haciendo lo que ustedes ya saben. Estoy trabajando también aquí. En el contexto que se lo está diciendo, y les pone el ejemplo. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. En otra parte dice él mismo, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Entonces va a haber un momento en que ese trabajo va a dar fruto. Y el Señor estaba recibiendo discípulos, estaban bautizando, estaba trabajando ya en la nueva era, la era espiritual, y se estaban viendo frutos de ese trabajo. Creo que por el contexto se refiere a eso, hermano. No creo que se esté refiriendo a la ciega para el día después de esta vida o el día del fin del mundo o cuando vayamos a resucitar, que quienes vamos para arriba. Creo que no está haciendo algo para futuro, sino contextualizando lo que los discípulos estaban ahí, que está haciendo con esta mujer. Tenemos trabajo que hacer y él se queda entretenido con ella. Y no estaba perdiendo el tiempo el Señor. Era un trabajo como solo él podía hacerlo, conquistando Samaria, no solamente a esa mujer. Porque por medio de esa mujer es que también en Samaria se dio a conocer. Y ahí lo cuenta, ahí estamos, por eso les digo, lean el texto para que platiquemos de una manera más, más efectiva, entre ustedes y yo me refiero. Cuando él vuelva a llegar a Samaria, ¿cómo lo van a recibir? Él hizo un milagro en Galilea. ¿Se acuerdan cuál fue? Y después, aquí estamos en los capítulos 4, capítulo 5, hace otro milagro. ¿Y cómo lo recibieron? Es que como él estaba teniendo éxito, se va de un lugar a otro. ¿Por qué? Porque no quiere adelantar el fin. Todo estaba fríamente calculado. El tiempo en que él debía ser levantado como la serpiente, estaba calculado que todavía no era posible que lo encarcelaran, que habían cosas que todavía estaban pendientes y que él tenía que realizarlas. No solamente el trabajo, las enseñanzas. Y miren si no habrá algo trascendental. Capítulo 5, capítulo 6, es que cada capítulo tiene su parte descomunal. Es algo bestial. Estoy usando el lenguaje popular de mis conciudadanos y de algunos de ustedes también. Una nueva economía en la que no haya comunión entre Dios y el ser humano. ¿Cómo es posible esa comunión? Ahí tenemos el capítulo 6. Comiendo su carne, bebiendo su sangre. ¿Y qué tan importante era ese aspecto en la nueva economía, en la nueva era, en la nueva creación? Tan importante que 17 veces en el capítulo 6 hizo el énfasis el Señor de lo urgente que es comer su carne, beber su sangre, y lo que significa, que también lo viene a complementar el apóstol Pablo. Entonces, de ese trabajo en el que ya estaban involucrados el Señor Jesús y sus discípulos, está el contexto de lo que preguntó hermano Dionisio. Muy larga la respuesta a veces, ¿verdad? A ver, hermano Gabriel. Esa también era la inquietud mía respecto también a lo que dijo el hermano Lamberto, porque la Iglesia de Cristo, en mi pensar, se ha vuelto monótona. O sea, de que únicamente los domingos, 2 horas. Yo creo que máximo 3 horas, pongamos. ¿Y por qué no 8 horas, mi hermano? 5 horas. ¿Me entiende? Yo creo que ese es a nivel mundial en las iglesias de Cristo, generalmente. Que por eso se da a conocer que la iglesia de Cristo no se conoce mucho, pero por eso mismo, porque es monótono, o sea, 3 horas, 2 horas y listo, ¿me entiende? Y respecto también al canto, de que usted dice que pasa 1 año, 2 años, y el mismo, hermano, y es porque también es falta de obreros en la viña del Señor, que no mucho, hermano, dicen, no, yo no sé cantar, y yo no sé, eso es para los que cantan bien, o sea, tampoco hay ese empeño en la iglesia de Cristo de ¿cómo se llama? O sea, de sacar adelante a los hermanos, ¿me entiendes? Yo sí tenía esa inquietud y se la pregunté también a uno de los ancianos, de los pastores, porque acá hay pastores evangelistas, y se lo pregunté, pero me dice que no, mi hermano, es que
es parte también de general de los hermanos, porque los hermanos ya 2 horas ya se aburren y todo eso. Gracias, hermano. Eso es. No quise fomentar yo que nos vayamos al otro extremo, ¿verdad? Entiendo lo que me quisieron decir. Aquí tenemos al hermano Lamberto y a Gabriel. Cuidado, vamos a caer en el sentido opuesto de aquellos a quienes estamos señalando. ¿Cómo? Imagínese usted que agregan los cultos 2 horas más, porque 2 es insuficiente. Entonces el culto empieza a las 10 y termina a las 2 de la tarde. Y como la mayoría de las iglesias son mujeres, y en tantos casos su esposo no es cristiano, ¿usted se imagina lo que le espera a ese montón de mujeres? Algunos hasta las van a golpear. Pleitos cada domingo. En vez de llegar tranquila ella de un momento de adoración, se va a encontrar con el gran problemón. Ok, ustedes me van a decir, entonces que se empiece a las 8 para que termine a las 12. Y a las 12 empezar a cocinar. Si el marido tiene un reloj en el estómago, a las 12 ya se está muriendo de hambre. Otro problema, siempre es un problema. Entonces creo que no me captaron cuando les dije, ¿por qué no una asamblea? ¿Por qué no un de cara al pueblo con los miembros de la iglesia y ponernos de acuerdo? No sé si todos los miembros van a estar de acuerdo en que sean 3 horas, 4 horas, 5 horas, porque no conozco denominación que dure tanto, 4 o 5 horas. Y recordemos que, como decía Yara, no es solamente ese momento el que vamos a dedicar a nuestra comunión, a cantar, cante con su familia en su casa, para que no sienta que fue muy poquito en toda la semana. Porque lo mencionó Gabriel, dice solamente el domingo y solo un ratito. Bueno, 2 horas no es un ratito. Lo que pasa es que cuando nos damos cuenta que casi todo el tiempo es solamente comentarios, entonces ya como que se siente que se desperdició el tiempo. Pero 2 horas no es un ratito. Usted canta media hora y ya le está doliendo la garganta porque no está acostumbrado a cantar. Entonces no vamos a limitar, como decía Yara, la vuelvo a citar a ella, por si acaso yo no lo había explicado así. No vamos a limitar a que dentro de las 2 horas, es a lo único que se refiere el Señor Jesús. Pero pongámonos de acuerdo. Yo les puse el ejemplo de la cantidad de cantos porque estoy absolutamente seguro que solo los líderes están de acuerdo en que sean 50 minutos de comentarios y 5 de canto. Solamente ellos están convencidos. Porque es lo que aprendieron y es lo que creen, no con malas intenciones. Pero la cantidad de tiempo hay que sondear a los hermanos. Hay que hacer consenso. No seamos absolutos. Pues si alguno de ustedes quiere establecer un grupo, sea una nueva congregación o sea un grupo local en su barrio, platiquemos, hablemos con ellos. Yo dudo que haya muchos en su congregación que estén de acuerdo en 3 o 4 horas de adoración. Más bien le van a decir, hermano, lo que pasa es que solo domingo venimos, mejor vengamos los martes, vengamos los jueves, para que no le parezca insuficiente. Si donde usted se reúne, están de acuerdo en 3 horas, dele viaje, hermano. Si están, pero si solo usted quiere 3 horas y todos los demás quieren 2, entonces el problema no termina. Lo importante es que procuremos hacer algo, no porque sea diferente, que si es mejor, que lo intentemos, que intentemos mejorar en todos los sentidos. Y no me siento yo enemigo de los hermanos, yo digo pobre los hermanitos que creen que esa es la manera correcta, aunque muchos se quejan. Y no lo digo con malas intenciones. Y sé que ellos no lo hacen con malas intenciones, les parece que es lo correcto porque así lo vivieron toda su vida cristiana. Yara, me interesa mucho lo que diga Yara en este momento. Resumiendo todos los comentarios que escuché de los demás hermanos, creo que los comentarios están como de más dentro de una prédica. Creo que nuestro Señor Jesús fue súper directo cuando Él enseñaba. Creo que eso es algo que le falta a la mayoría de los líderes, ser directo. Tal vez va a sonar un poco vulgar, pero lo que voy a decir sin tapujos.
Creo que a veces el ser humano necesita, bueno, Dios ha sido directo a través de su palabra y creo que eso es lo que necesitamos. La enseñanza sea directa para que podamos cambiar y ser mejores cristianos, porque tratar de ocultar las cosas o ser no tan duros con los hermanos para que no se vayan o para crear malestares, no, o sea, creo que el Señor Jesucristo sí fue directo al momento de molestarse con los mercaderes que estaban haciendo negocios en el templo. ¿Por qué los líderes no pueden ser directos con la hermandad y decirles hermanos o tocar temas o prédicas de acuerdo a las situaciones que se dan en la vida? Entonces creo que limitarse a los comentarios, ser directo, y para eso están los demás días de la semana, para hacer comentarios, hacer asambleas, reuniones, poder escuchar los líderes a los hermanos, qué temas son importantes abordar en las prédicas o en las reuniones según tengan las congregaciones, cultos de damas, de varones, de jóvenes, pero ser claros a como siempre lo ha sido nuestro Señor Jesucristo en su enseñanza. Gracias, Yara. Creo que donde está Rixi se canta más que donde estaba antes, ¿verdad, Rixi? Dedican más tiempo al canto. Es algo que deberíamos aprender. En la congregación hace poco una nueva modalidad. De repente dijo el hermano de que se iba a iniciar un culto en la tarde, el día domingo. Y bueno, a mí me gusta ir a adorar en la mañana, nunca de tarde. Pero puede suceder que por accidente o por algo no vaya a ir un día en la mañana y voy a ir en la tarde. Y sí, está bien por mí, porque es necesario. El domingo es el día del Señor y soy una de las que pienso que si tocara adorar todo el día, pues yo soy una de las que ahí estuviera. Y realmente la adoración, el sacrificio al Señor sería bueno, como piensa todo cristiano, ¿verdad? Nuestro culto racional en espíritu y en verdad, y la mayor ofrenda es nuestro... Ay, ya no supe explicar. Pero ese era mi comentario. Gracias, hermana María. Estamos desviándonos un poquito. Solo quise darle un ejemplo y ya ven qué problema me meto con los ejemplos. Como que nos empezamos a desviar. La clase no era administración eclesiástica, pero sin querer caímos a ella. Aunque tal vez a eso, o tal vez ese comentario nos hace ver lo importante de las lecciones que sacamos directamente del Señor Jesús, pero que por falta de lectura exhaustiva no estamos aprovechando. Yo no sé si ustedes habían notado que comentarios como el ejemplo que yo puse están directamente relacionados con las palabras del Señor, con el evento del capítulo 4. Bueno, dice, miren ya cómo escuchamos la enseñanza popular sobre este capítulo. ¿Se fijan? Ya no es en el templo, ya no es en Jericín. Ahora dice, el templo somos nosotros. No, está fuera de contexto. Usted vuelve a leer estos 4 capítulos que ya hemos avanzado y yo le aseguro que saca cosas que yo no he mencionado, ni en los videos anteriores, ni en lo que hablé hoy. Y si yo lo vuelvo a leer, yo se lo garantizo que le saco algo más. Y no ejemplos como este de la aplicación en cuanto a la adoración y a la nueva era espiritual, sino a enseñanzas directamente de él. Puede que algo se me haya escapado. Así que cuando yo les digo léanlo, es más de una vez.